Muy buenos días, niños. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda clase del día de hoy, que es formación cívica y ética. Iniciamos con el tema de mis derechos. Por el solo hecho de ser personas, todos los niños y las niñas merecen que sus derechos se cumplan. Quiero abrir con estas preguntas, quiero escuchar, quiero conocer qué es lo que piensan. Comenten en casa sobre estas preguntas. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué es lo que les gustan de sus derechos? ¿Qué derechos te gustaría saber? ¿Qué obligaciones tienen los niños? Muy bien. Los derechos de los niños, la vida en sociedad está basada en leyes que nos otorgan derechos como mexicanos. Los derechos de los niños nos permiten exigir y gozar de todo aquello que la ley ha establecido en nuestro favor. Recuerden que yo les había comentado, desde el momento en que ustedes nacen, tienen derechos. Y esos derechos nosotros como personas adultas debemos de ver por ustedes, de protegerlos y que sus derechos sean cumplidos. Al igual que como tienen derechos, también ustedes tienen obligaciones para valer sobre sus derechos. Algunos derechos de los niños y las niñas son los siguientes: poseer un nombre y una nacionalidad, ser amados y respetados, contar con todo lo necesario para vivir bien, ser alimentados con cariño, recibir educación y atención médica, disfrutar del tiempo libre para la recreación, es decir, para que tengas tiempo de poder jugar, puedas divertirte. Las obligaciones de los niños es que las obligaciones de los niños son las acciones que debemos realizar para corresponder a un derecho. Nosotros los niños y las niñas tenemos el derecho de recibir educación. De igual forma, tenemos la obligación de asistir a la escuela. Es lo que decía, cada derecho conlleva una obligación y tú tienes que realizarla. No es lo mismo derecho con obligación. Entonces, algunas obligaciones de las niñas y los niños son, por ejemplo, cuidar el cuerpo, procurar una vida sana y limpia, practicar los valores inculcados por los padres y por los abuelos, ser respetuosos con todas las personas, estudiar y cumplir con las tareas escolares, apoyar en los quehaceres del hogar, cuidar el medio protegiendo los animales y plantas, evitar tirar basura. Ahora, ¿sabías que en 1959 se creó un documento llamado Declaración de los Derechos del Niño que protege los derechos de todas las niñas y los niños del mundo? En este apartado, en ese libro, como es la UNICEF, es el que se encarga de que los derechos de los niños sean claros, que lo puedan cumplir y que ningún derecho se rompa y sigan las normas de acuerdo a las leyes. Entonces, hay muchos derechos, hay 10 derechos de los niños. Por ejemplo, tenemos derecho a la vida, derecho a la recreación y el esparcimiento, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a una familia, derecho a la protección, derecho a la alimentación, derecho a la participación, derecho a la educación, derecho a una vivienda y derecho a la salud. Estos derechos son los que tú tienes desde el momento en el que naces. Entonces te los vuelvo a repetir. Aquí dicen que tenemos derecho a la igualdad sin discriminación de raza, religión o nacionalidad. Derecho a una protección especial para que pueda crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médicas adecuadas, derecho a educación y atenciones especiales para los niños y las niñas con discapacidad, derecho a comprensión, amor por parte de las familias y de la sociedad, derecho a una educación gratuita, derecho a divertirse y a jugar, derecho a atención y ayuda preferentes en casos de peligro, derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil, derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre el mundo. Estos son tus derechos que tú tienes en ahora que eres como niño, pero recuerda que también tienes obligaciones de acuerdo a cada derecho para que tú puedas realizar. Así como tienes derechos, tienes obligaciones. Ahora,
También protejo mis datos personales. Tus datos son muy importantes porque forman parte de tu identidad y debes cuidarlo para que solo se usen para garantizar que tus derechos se cumplan. Es decir, por ejemplo, si conoces a una persona extraña, acuérdate que no debes de darle tus datos personales porque tienes que protegerlo porque a lo mejor no sabes qué es lo que pueden utilizar con tus datos personales. Por eso es muy importante que tú conozcas cuáles son tus datos, dónde lo puedes utilizar, a quién se lo puedes brindar y a quién no. ¿Cómo vas a proteger esos derechos? Entonces tienes que estar pendiente y de igual manera si llega por una mala fortuna en el sentido de que te pierdas y no sabes cómo llegar a tu casa o no sabes los datos, tienes que saber tus datos personales para que te puedan ayudar a regresar a tu casita. Ahora sí es porque una persona, por ejemplo, que quiera usar tu identidad. Por eso es muy importante que no le debes dar a cualquiera los datos, solo cuando sean de emergencia. Ahora, ¿qué vas a hacer de tarea? La tarea del día de hoy es que vas a escribir en los espacios cuáles son mis derechos en casa, qué derechos tienes tú en casita y cuáles son tus obligaciones que tienes en casita. Y en la B vas a dibujar algo en lo que tengas derecho en casa, es decir, que lo vas a representar de acuerdo a lo que tú escribiste. Esa es la tarea del día. Ahora, la tarea para casita es que me vas a escribir y representar 5 derechos que tienes o te gustan y escribe junto con la obligación que te corresponde al derecho. Por ejemplo, aquí te estoy dando un ejemplo, derecho a la educación. Yo escribí derecho a la educación, pegué la imagen y cuál obligación me conlleva ese derecho, pues es obligación de cumplir con mis tareas, por ejemplo, o asistir a la escuela, o estar pendiente en mis tareas, estar pendiente con las maestras. Eso es una de mis obligaciones. Por ejemplo, derecho a la salud. Pego el dibujo de derecho a la salud. Mi obligación es cumplir con todas mis vacunas o tomar mis medicamentos si me enfermo, etcétera. Son 5 derechos que las cuales a ti te gustan. Me lo vas a escribir, me lo vas a representar y me vas a decir qué obligación tienes para cumplir ese derecho. Y en la parte de abajo vas a escribir o representar qué debes de hacer para cuidar tus datos personales. Eso sería la tarea del día de hoy. Que tengas una tarde maravillosa. Nos estamos viendo. Nos vemos mañana. Adiós.